Vamos a seguir hablando de artes en salud infantil, práctica e investigación. Y para ello voy a dar la bienvenida a Guillem Defac, que es responsable de Acción Comunitaria, Programas Públicos y Comunicación del Museo Nacional de Arte de Cataluña. Bienvenido. Bueno, pues gracias por, primero que nada, pues al Thyssen por organizar esto y por acogernos, y a la Fundación Cultura en Vena por la encomiable labor que realizan día a día, y ver cómo crece el proyecto pues es un motivo también de satisfacción también para toda esta comunidad que estamos interesados en salir un poco de la caja y plantearnos pues cuestiones que a lo mejor nos parecerían que son muy alejadas de nuestro día a día, pero que después vamos viendo que hay muchas conexiones. A ver, yo tengo una presentación, pero soy muy poco de hacer presentaciones, pero a veces cuando voy a los sitios me da la sensación que si has presentado o tienes una presentación parece que tú lo has preparado más. Entonces, aunque solo sea para disimular, tengo una presentación, pero no es que la siga mucho, y aparte también tengo el vicio, a veces es una virtud, pero otras es un vicio, de improvisar un poco en función del auditorio, de la gente que me acompaña y que tengo el placer de participar. Y claro, pues después de las maravillosas intervenciones que me han precedido, pues también el listón lo tengo un poco alto, y va a ser un poco complicado porque, claro, yo podría plantear lo de hoy, me gusta plantear también para hacer una delimitación un poco teórica de qué estamos hablando cuando hablamos de artes y salud o cuando hablamos de cultura y salud, ¿no? Pero claro, veo que no sé si van a encajar mucho. Pero tengo esta parte que creo que algo os voy a contar, y luego también hay un proyecto en concreto, justamente como hoy es el día que es y el tema de la jornada es el que es. Justamente ayer por la tarde hicimos una cosa rara porque fue la inauguración / clausura. Una cosa, sí, porque van cambiando las fechas y lo que tenía que ser la inauguración es la clausura. Entonces estamos inaugurando una exposición que se termina este viernes. Pero es una instalación de un proyecto de artes en salud, fue una exposición que se hace en el Instituto Catalán de la Salud, en la sede central del gestor principal de la sanidad pública catalana, que muestra un proyecto precioso que se llama Abriendo Puertas, dedicado que hemos co-creado en el MENAC con el servicio de oncología pediátrica del Hospital del Valle d'Hebron, y que ha sido protagonizado por un grupo de 10 chicos y chicas durante un periodo de 3 meses, y que ha dado unos resultados fantásticos. Entonces voy a hacer un poco dos cosas, teoría y un ejemplo muy concreto, y también explicaros distintas cosas que ahora comentamos pues, con el compañero del Museo Thyssen, que estas jornadas funcionan muy bien para conocer un poco qué se hace en distintas partes, ¿no? Porque esto es muy español, ¿no? Saber lo que hace tu vecino y cada uno pensando que inventa la rueda, cuando la rueda está inventada desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, a ver si me sale bien el aparato este. El MENAC, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, es este museo, este mamotreto. Es un museo enorme, es un museo pues enciclopédico en lo bueno y en lo malo de la palabra, pero que tiene un papel central en Cataluña por muchos motivos, eminentemente en el mundo del arte, y sobre todo es importante por lo que nos atañe, porque es un museo de referencia, es decir, lo que hacemos desde el Museo Nacional pues tiene un impacto bastante inmediato en el ecosistema de museos de Cataluña. De hecho, también es el museo cabecera de una red de museos de arte de Cataluña, en el cual pues, nos permite también desarrollar nuestro impacto territorial. O sea, cuando decimos Museo Nacional, no es que sea Museo Nacional de la banderita y de cosas de este estilo, sino que es, diríamos, más territorial, es decir, que no es un museo de Barcelona, sino que tiene la intencionalidad de impactar a todo el territorio. Entonces, la red de museos de arte de Cataluña nos ayuda muchísimo, ¿no?
Claro, voy a ir muy rápido de qué es la salud, solo por un tema. O sea, y una pequeña nota biográfica, aparte que he tenido la gran suerte de encontrarme aquí una antigua compañera de Humanidades, Apia. Yo, de formación, pues soy licenciado en Humanidades, toda la vida me he dedicado a la gestión cultural, pero por circunstancias de la vida entré a trabajar en el ámbito de la salud, en el Departamento de Salud de Cataluña y luego en el Instituto Catalán de la Salud durante 7 años. Y al principio pensé que la salud era un ámbito totalmente ajeno al que es mi ámbito natural, ¿no? el de la cultura. Y lo primero que hice, confieso, lo primero que hice cuando entré a trabajar en el mundo de la salud es buscar la definición de salud. Y cuando la vi, pues vi que en esta concepción biopsicosocial hay una parte que es la social que no me la esperaba. Es decir, cuando decimos que la salud es un completo, cuando la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que aquí aprovecho para saludar a Cris, hola Cris, nos conocemos también de muchas cosas. Y claro, no es la ausencia de enfermedad, ¿no? Y es un completo estado de bienestar físico, psíquico, hasta aquí bien, pero también dice social, ¿no? Al decir social, nos abre la puerta a todo un nuevo referente. Porque si alguna cosa son los museos, son unas instituciones sociales que dan sentido a una cultura, a una determinada comunidad. Entonces, si vemos también y sabemos que lo que hace que enfermamos o que perdamos la salud, si escogemos un planteamiento más salutogénico, más centrado en la salud y no la enfermedad, sabemos que más del 80% de las causas que nos generan enfermedad son sociales, son del entorno. La gente mayormente tiene unas afectaciones que son las principales causas de mortalidad, como puede ser pues, el cáncer o los ictus o los infartos del corazón, etc. Pero si vamos a buscar las causas, las encontramos pues, en hábitos tóxicos, en fumar, en beber, en no hacer ejercicio físico, en una mala alimentación. Y si vamos todavía más allá, no es que la gente coma mal o duerma en viviendas insalubres o no tenga acceso a los servicios básicos, a una alimentación básica, etcétera, sino si vamos más atrás, vamos que hay otras causas todavía más sociales, de la pobreza, de la inequidad, y entonces vemos cómo el peso de los determinantes sociales es muy alto. Entonces, como dice Sir Marmot, ¿no? Si las causas de la enfermedad son sociales, también lo tienen que ser las recetas, también tienen que ser las soluciones. Es en este contexto que entramos en los determinantes sociales, se pueden estructurar, aquí hay mucha teoría, no la vamos a repasar, he dicho que no pasaría diapositivas, pero aquí se estructuran todas las distintas influencias que desde el entorno social pues, determina la salud de las personas y de las comunidades, etcétera, 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 etcétera. Evidentemente, y más si está hoy Cris, pues para toda esta disciplina la publicación del 2019 de la Organización Mundial de la Salud, que todos conocemos, dio un espaldarazo altísimo a lo que es la importancia o vislumbrar la importancia, o para ser literales con el título, el papel que podían jugar las artes en la salud de las personas a través de un resumen y una síntesis de evidencia. Y también en Cataluña esto ha tenido distintos efectos, y uno en Cataluña es un decreto ley, que es el 44-2020, del cual tuve la suerte de poderlo, de hecho esta frase es mía, en el sentido de que aprovechando un decreto que no tenía nada que ver, después de hacer mucho lobby del papel de las artes colectivamente, pudimos meter aquí un pie y me dijeron que podía escribir una frase. Entonces, como yo os he dicho antes que había hecho Humanidades, les hice una frase de 5 líneas, sin un punto, pero que básicamente es una pieza, ¿no? Como diría en inglés, pues una piece of legislation que en Cataluña nos ayuda, nos apoya a la hora de generar proyectos e iniciativas. Es decir, podemos referirnos a este decreto ley para desarrollar proyectos, iniciativas
que junten, ¿no? Este da un mandato a los departamentos de salud y de cultura de trabajar conjuntamente para desarrollar acciones que beneficien a la salud de la población. Esto es un simbólico, pero es importante. Entonces, también muy rápido, es una slide muy fea, pero sí que me gusta decir siempre de qué estamos hablando para situar. Nosotros siempre diferenciamos mucho lo que es, cuando digo nosotros me refiero al colectivo más pues, del ámbito del Departamento de Salud y de Cultura de Cataluña, diferenciamos mucho lo que es artes y salud o artes en salud. Artes y salud es simplemente, entre comillas, poner que vayan de la mano, ¿no? los dos ámbitos, los dos sectores. Y eso está muy bien y podemos hacer pues, una exposición en un centro de atención primaria, podemos hacer una representación teatral o podemos ir a los museos. Y esto está bien y sabemos que, como decía antes el doctor, esto hay que hacerlo y esto hay que luchar por la presencia de las artes en el día a día de la población porque sabemos que esto tiene un impacto en la sociedad y, por ende, en los determinantes sociales y, por tanto, beneficia. Pero nosotros, cuando hacemos el artes en salud, en inglés sería in health, nuestro objetivo es que las artes entren, literalmente entren en el ámbito de la sanidad. Es decir, que sean reconocidas como los profesionales de la sanidad, como una caja de herramientas para desarrollar y obtener los objetivos de salud que buscan. Entonces, para sintetizarlo, pues lo hemos resumido en 5 puntos, que es qué tiene que tener una intervención para que deje de ser de artes y salud, que no es que sea mala, insisto, pero deje de ser de salud y sea de artes en salud. Lo primero es que tenga un objetivo de salud específico, o sea, no está muy bien por la salud mental, no, va muy bien para prevención, para promoción de qué trastorno. Luego tiene que ser co-creada, tiene que haber profesionales, nosotros no somos terapeutas del ámbito de la cultura, necesitamos los profesionales sanitarios y al revés, los profesionales sanitarios saben que tienen todos estos recursos en el ámbito de la cultura para desarrollar su trabajo. Tiene que ser participado, las personas destinatarias de la intervención tienen que tener voz en el diseño de la intervención. Y luego tiene que estar evaluada porque buscamos la evidencia y tiene que estar publicada. Esto es un poco resumidamente cómo nos planteamos también desde el museo nuestros proyectos. Tenemos como Museo Nacional de Arte de Cataluña tenemos un acuerdo estratégico con el Instituto Catalán de la Salud para desarrollar proyectos específicos de artes en salud y van generando nuevos proyectos. El último o el penúltimo es uno que hemos hecho con la atención primaria de proximidad, de los barrios de proximidad, se llama El arte de caminar, son paseos sonoros por el Parque de Montjuïc, que es el entorno del museo. Lo hemos hecho, insisto, con los nutricionistas, con fisioterapeutas, con los referentes de bienestar comunitario. Esto está prescrito, decía, hay que prescribir cultura. Esto ha entrado en los mecanismos de prescripción social de los grupos, concretamente de ansiedad. Los grupos de ansiedad de los CAPs de Eixample Esquerra y Sants prescriben esta actividad que hemos desarrollado conjuntamente, que funciona a través de una web app. Este es un proyecto que hicimos durante la COVID, también muy importante, que el objetivo era la salud emocional de los profesionales sanitarios después de la COVID. Vimos, obviamente, los efectos de la COVID en la salud mental de los profesionales, pues en los museos, a través de unas actividades que se proponían, también hechas, en este caso con el servicio de psiquiatría del Hospital de Vallebrón, pues unos proyectos también que les ayudara a reconectar y a desconectar, y iba con un librito, con una serie de propuestas, y se hace en todos los museos de la red que os he contado antes, Recuperar 19. Se hacen todos estos museos también de la red. Actualmente, como hay también compañeros del Hospital Clínic de Barcelona, estamos haciendo 2 proyectos muy interesantes, muy pioneros también de la salud cardiovascular. Uno a nivel de prevención y otro a nivel de rehabilitación cardíaca, sobre todo en personas supervivientes de muerte súbita. Lo estamos desarrollando justamente ahora. Y lo que sí que os voy a enseñar es el de Obrim Portes, que os decía, de los niños y niñas más que con cáncer, que han recibido el alta. La idea del proyecto era qué pasa con los niños y niñas que después de haber experimentado no solo la enfermedad, sino un proyecto bastante agresivo durante mucho tiempo, en el momento de recibir el alta, en el momento de cruzar este umbral. Cuando vuelves a la normalidad, tienes que volver a conectar. Aquí el hospital desaparece. ¿Y qué pasa? Hay un gap.
tiene que entrar la sociedad. Es el papel, el museo aquí somos útiles. Cuando reconectas en la sociedad, el museo como activo comunitario de salud, concepto importante de la salud pública, ayuda en este tránsito. Y utilizando la simbología de la puerta, pues hicimos este proyecto. Las letras están en catalán, pero creo que se entiende bien lo que es. Que lo que hicimos es, pues, pusimos a su servicio toda la capacidad técnica del museo, nuestros operarios, nuestros expertos en museografía, y les dijimos, aquí tenéis unas puertas solas, las compramos en el Leroy Merlin, y intervenidlas, haced lo que queráis para plasmar lo que para vosotros es una puerta. Y fue muy, muy interesante, porque tú te parece que es, pues yo qué sé, libertad, pero alguien te dijo, seguridad, compañía, miedo, esperanza, y a partir de este concepto ellos lo trabajaron y terminamos con una exposición. Y como no me gusta hacer un poco así de mansplaining, de hablar por otros, tengo uno de los testimonios que es María, que nos cuenta ella la experiencia. Ahora ha cambiado el concepto, porque antes era una cosa que se utilizaba para abrir y cerrar y proteger cosas. Ahora una puerta puede ser arte. Antes era algo que se utilizaba y ahora puede ser más que un mueble, digamos. Empecé por seguridad, pero no era una seguridad de que es segura. Es una seguridad más de tú estás seguro dónde vas a entrar, a lo que te va a llevar esa puerta. Seguridad, la madera, porque casi todas las puertas son de madera y suelen ser bastante resistentes. Uy, ha cambiado muchísimo, porque yo al principio, no sabía qué hacer. Y después fui pensando en las cosas que a mí me sugerían paz y tranquilidad. Y pues el mar, flores, cristalecitos de colores, madera. Mi puerta, podría decirse que explica, es una puerta que te lleva a un paraíso, a unas vacaciones. Es como el spoiler de lo que viene. La estancia de estar con los compañeros que nos ayudan, con mis compañeros y poder crear. Es un sitio donde tú imaginas y lo dices y siempre se puede hacer realidad. Alegre. Bueno, os invito en la página web del museo o en el canal de YouTube, si tenemos una web un poco difícil de encontrar las cosas, pero ahí los testimonios de todos los niños y niñas que han participado es bastante emocionante. Solo para decir que también incluimos a las familias, es decir, esta intervención fue también para los padres y las madres, y mientras sus hijos e hijas estaban creando, pues al mismo tiempo pues hacíamos unas sesiones de VTS, de Visual Thinking Strategies, de discusión, de mediadas, o sea, no una simple visita, en las cuales pues también trabajábamos conceptos como el miedo, como la seguridad, etcétera, con las familias. Y luego también habéis visto que María estaba hablando detrás de unas puertas de nuestra colección. También era importante o sea, por qué hacemos las cosas y cómo las ligamos con nuestra institución, con nuestras misiones. Pues nosotros tenemos una colección de puertas de Gaudí enorme y era también hacer esta conexión, utilizar la conexión para nuestros objetivos. Bueno, así rápido creo que ya sería esto. Os invito a seguir la conversación y que estéis atentos porque el trabajo que se hace desde Cultura en Vena y desde otras instancias pues va dando unos frutos maravillosos. También aprovecho, no puedo decir nada, Chris, pero
parece que en octubre del año que viene tenéis que estar atentos porque a lo mejor hay un gran acontecimiento de artes en salud en nuestro país. O sea que muchas gracias.